Bueno, finalmente, ya para terminar esta extensísima unidad, vamos a referirnos a los vectores básicos en coordenadas esféricas. Los definimos siempre de la misma manera, siguiendo el criterio que hemos seguido con las cilíndricas y polares. El vector posición de un punto en el espacio, expresado en coordenadas esféricas, tiene esta expresión, justamente. Entonces, porque sabemos que las relaciones entre las coordenadas cartesianas x y z y las esféricas son x igual a rho seno de phi coseno de tita, igual a rho seno de phi seno de tita y z igual a rho coseno de phi. Esas relaciones surgen del dibujo, ¿no? de la forma como hemos tomado las coordenadas esféricas, la convención que hemos adoptado. La coordenada ρ es la distancia del punto al origen de coordenadas, es decir, es la norma del vector posición del punto. La coordenada θ es la coordenada polar de la proyección del punto sobre el plano XY, como siempre, es la misma de siempre. La coordenada polar, esférica φ es el ángulo entre el vector posición del punto y el eje positivo z. Bien, entonces, derivando parcialmente el vector posición respecto de ρ y normalizando, obtenemos el tangente unitario a la ρ curva, que sería este rayo, digamos, esta semirrecta. Bueno, cuando hacemos la derivada parcial respecto de ρ, fíjense, obtenemos esto directamente, que ya tiene norma 1. Entonces, es un ρ, es esta expresión, es este vector. En cuanto a E sub tita, hacemos de vuelta, derivamos R respecto de tita, acá arriba, y normalizamos. Y entonces obtenemos el E sub tita de siempre, menos seno de tita por I más coseno de tita por J. Y para E sub phi, derivamos el vector posición respecto de phi y normalizamos, y obtenemos este vector. Como siempre, digamos, como los casos de cilíndricas y polares, los tres vectores base en coordenadas esféricas forman en cada punto del espacio una base ortonormal, que va cambiando de punto a punto. Lo que sí que tomados en este orden, como lo estamos tomando nosotros, E sub ρ, E sub tita y E sub phi, es una base ortonormal negativa, porque el producto vectorial del primero por el segundo me da el opuesto al tercero. Fíjense, E sub phi es E sub tita por E sub ρ. En coordenadas cartesianas, bueno, el E sub ρ se obtiene inmediatamente porque de hecho es el vector posición normalizado. El E sub tita ya lo conocemos, menos I sobre R, digamos, sobre la coordenada polar R y X sobre la coordenada polar R, son las componentes del E sub tita, las de siempre. Y en cuanto al E sub phi, lo vamos sacando de acá, digamos, o hacemos el producto, utilizamos esto, digamos, hacemos el producto vectorial de E sub tita por E sub ρ y lo obtenemos también en forma directa. Bueno, calculemos, por ejemplo, la expresión del vector gradiente de un campo escalar en coordenadas esféricas. Entonces tenemos un campo escalar f definido en coordenadas esféricas. F está dado como una, digamos, explícitamente en coordenadas esféricas, ρ, tita y phi. Entonces, el vector gradiente lo voy a poder expresar de esta manera, como combinación lineal de sub ρ, de sub tita y de sub phi, porque como sabemos, estos tres versores forman una base ortonormal. Entonces, de esta forma, como yo obtengo las coordenadas de este vector en esta base ortonormal. Bueno, las expresiones de E sub ρ, de E sub tita y de E sub phi como combinación lineal de los versores canónicos y jk están en la pizarra anterior. Las coordenadas de este vector en los versores, las coordenadas cartesianas de este vector, sabemos que son las derivadas parciales de f respecto de x, de f respecto de y de f respecto de z. Entonces, cuando efectuamos estos productos escalares, el primer producto escalar del vector gradiente de f por E sub ρ me va a quedar esta suma, porque la derivada parcial de f respecto de x, que es la primer componente del gradiente de f en cartesiana, por seno de phi coseno de tita, que es la primer componente de E sub ρ en coordenadas cartesianas. Bien, y lo mismo con los otros dos términos. Ahora, observando, recordando cuáles son las ecuaciones de transformación que relacionan las coordenadas cartesianas con las esféricas,
observamos que, bueno, seno de phi coseno de tita es la derivada parcial de x respecto de ρ. Si yo derivo x respecto de ρ, me da seno de phi coseno de tita, que es lo que tengo acá. Si derivo y respecto de ρ, me da seno de phi seno de tita, que es lo que tengo acá. Y si derivo z respecto de ρ, me da coseno de phi, que es lo que tengo acá. Con lo cual, esta suma la puedo expresar de esta manera. Derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de ρ, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de ρ, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de ρ. Y lo que tenemos acá es el desarrollo de la regla de la cadena para obtener la derivada parcial de f respecto de ρ. Es decir, esto es exactamente igual a la derivada parcial de f respecto de ρ. De modo que la primera componente, o la primera componente del gradiente en coordenadas esféricas, lo que iría acá sería la derivada parcial de f respecto de ρ. Del mismo modo, cuando efectuamos este producto escalar, nos queda esto, recordando quién es S sub tita, es menos seno de tita por i más coseno de tita j. Entonces, cuando efectuamos este producto escalar, nos da esto. Bien, pero ahora observamos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando derivamos respecto de tita estas ecuaciones? Derivamos parcialmente x, y z respecto de tita. La derivada parcial de x respecto de tita me va a dar menos ρ seno de phi seno de tita. Entonces, si yo divido por ρ seno de phi, lo que voy a obtener es que la derivada de x respecto de t, la derivada parcial de x respecto de tita dividida por ρ seno de phi, con un menos acá, me da seno de tita. Menos seno de tita, perdón. La derivada de y respecto de tita es ρ seno de phi coseno de tita. Entonces, acá tengo coseno de tita. Entonces, si yo pongo la derivada de y respecto de tita y divido por ρ seno de phi, me queda coseno de tita. Bien, la derivada de z respecto de tita naturalmente me da 0, pero entonces acá no aparece, pero esto lo pongo, porque total esto es 0, porque al escribir este último término, acá veo el desarrollo por la regla de la cadena que me da la derivada parcial de f respecto de tita directamente. Con lo cual, entonces, todo esto resulta ser 1 sobre ρ seno de phi por la derivada parcial de f respecto de tita. Y esta sería la segunda componente, la que iría acá, la segunda coordenada, mejor dicho, del vector gradiente en esféricas. Finalmente, cuando efectuamos el producto escalar del gradiente de f por e sub phi, bueno, en la pizarra anterior tenemos la expresión de e sub phi, el coseno de phi, coseno de tita por i más coseno de phi seno de tita por j menos seno de phi por k. Entonces, cuando hacemos este producto escalar, nos queda esto. De vuelta, ahora cuando hacemos las derivadas parciales de x respecto de phi, de y respecto de phi y de z respecto de phi, lo que nos queda son estos factores que aparecen acá divididos por ρ, mejor dicho multiplicados por ρ, ¿no? Entonces, si a esas derivadas parciales las divido por ρ, como estamos haciendo acá, obtenemos estos factores que aparecen acá. O sea, la derivada 1 sobre ρ por la derivada de x respecto de phi me va a dar esto. La derivada de y respecto de phi por 1 sobre ρ me da esto, y la derivada de z respecto de phi por 1 sobre ρ me da lo que tenemos acá. Entonces, finalmente, bueno, otra vez en este paréntesis vemos el desarrollo por regla de la cadena de la derivada parcial de f respecto de phi, con lo cual esta tercera coordenada resulta ser lo que aparece en ese recuadro. Así que finalmente podemos escribir lo que sería, bueno, el resultado. Nos quedaría entonces el gradiente de f, la derivada parcial de f respecto de ρ, por su ρ. Después tendríamos
Esta sería entonces la expresión buscada para el gradiente de un campo escalar en coordenadas esféricas. Bien, es una de las fórmulas que aparecen al final del práctico. El práctico pide calcularlo, bueno, nosotros lo hemos hecho. Digamos, hay que notar la diferencia, ¿no?, con las coordenadas cartesianas, ¿no? Las coordenadas cartesianas directamente me aparecen los tres versores y me aparecen las derivadas parciales del campo escalar respecto de las coordenadas, respecto de x, respecto de y, respecto de z. Acá, por supuesto, aparecen las derivadas parciales de f respecto de las coordenadas esféricas, pero aparecen otros factores, digamos. Acá no, pero acá sí y acá también. Bueno, si quisiéramos obtener la divergencia de un campo vectorial en coordenadas esféricas, trabajaríamos de la misma manera. Bueno, hay que obtener la divergencia de los versores E sub ρ, E sub θ y E sub φ en coordenadas cartesianas. La de E sub ρ me va a dar 0. Si quisiéramos obtener el laplaciano en un campo escalar, está la fórmula en el práctico, pero no pide calcularla, creo, no sé. Pero si quisiéramos, tomando la divergencia al gradiente, obtenemos también el laplaciano en coordenadas esféricas. Sí, ahora recuerdo que en el práctico se pide eso, pero ya directamente trabajando con esta fórmula que está dada al final y la fórmula de la divergencia en esféricas que está dada al final.